Un pacto con la muerte. Basada en hechos recientes. Historia compartida en memoria de uno de los involucrados. El nombre real del protagonista se anuló, con el fin de mantener anonimato. Al final de la historia, se menciona el nombre de a quien se escribió y en su memoria. Esto que les contaré me sucedió hace un par de semanas, justo a finales del 2021, y es algo que quisiera compartirles y que sigue dando vueltas por mi cabeza. Soy originario de la Ciudad de México, en el municipio de Naucalpan. Hace varios años, mi madre se nos adelantó dejándonos solos a mi padre y a mí, y durante todo ese tiempo, es mi viejo quien se ha hecho cargo de mi educación y de mantenerme. Él trabaja en una casa funeraria, brindando servicio, preparando a los cadáveres para su último adiós. Sin embargo, en su rostro, a través de los años, le he notado que ya la vida le pesa y lo cansa, y poco a poco se ha ido desgastando. Y para contarles lo que pasó hace unos días, creo que es necesario que retomemos muchos años atrás, cuando yo tenía 5 años, un mes después de que mi madre se nos adelantara. Cuando yo era pequeño, siempre observaba a mi padre hablar en silencio en la cocina. Nunca pensé algo malo sobre ello. Siempre lo consideré de lo más normal, sobre todo porque mi madre tenía poco de haber fallecido, y al poco tiempo, mi padre comenzó con sus diálogos nocturnos. Pensaba que de algún modo se despedía de ella o le hablaba de nuestro día, pero una noche, cuando me encontraba acostado en mi cama, pude escuchar una voz muy distinta a la de mi padre. Provenía de la cocina. Tenía curiosidad de saber quién acompañaba a mi padre, y por ello me levanté de la cama para ir a ver. Y precisamente, al acercarme a la cocina, allí estaba mi padre, igual que siempre, sentado a un lado de la mesa. Me asomé con cautela para ver con quién hablaba, pero no lograba ver a nadie. Él se encontraba tomando una taza de café cuando le preguntaba a la otra persona por mamá, pero yo no escuchaba que le respondieran, y él contestaba igual que si lo hubieran hecho. Al principio, cuando mi padre hablaba solo, me daba miedo, pero ya con el tiempo, esto se repetía cada día. Yo prefería no preguntarle, pues él me tenía dicho que no fuera un metiche en lo que no me importaba, pero aquella voz fue más inquietante que nada. Así que me decidí de una vez por todas preguntarle a mi padre qué se traía entre manos. Y cuando estaba en el corredor a punto de preguntarle, escuché que mi padre hizo una pregunta. ¿Y has visto a mi esposa? Yo ya estaba acostumbrado a que nadie le contestara, pero jamás me hubiera esperado que alguien más le respondiera en ese momento. Ya no la podrás ver más. Aquella voz era gruesa y hablaba lentamente. Pero mayor sería mi sorpresa cuando logré ver el brazo de quien le contestaba a mi padre. Cubierto por un manto negro, sobresalían sus huesudas manos. Lo primero que se me vino a la mente es que se trataba de la muerte. Inmediatamente, mi padre se percató de mi presencia, pero no me quitaba la mirada de encima. Podía ver que en su rostro se reflejaba miedo al verme allí. Jamás lo vi levantarse para cerrar la puerta, pero no fue necesario, pues ésta se cerró de forma repentina y por sí sola. Obviamente salí corriendo de allí hacia mi cuarto y me oculté debajo de las sábanas. Estaba tan asustado que hasta temblaba de miedo. No podía cerrar los ojos, pues cualquier ruido que escuchaba en mi habitación hacía que me exaltara. No logré dormir esa noche, y sin darme cuenta ya había amanecido. Esa mañana, al salir de mi habitación, no sabía qué decirle a mi padre o de qué manera preguntarle sobre lo que había visto en el comedor. Así que, cuando lo vi en la cocina desayunando, le comenté que había tenido pesadillas. Él me miró y me dijo, sí, seguro eran pesadillas. Ante todo, les cuento todo esto para ponerlos en contexto de lo que aconteció ya hace muchos años atrás y que tiene bastante relación con lo que me sucedió hace unos cuantos días. Poco después de que yo cumpliera los 18 años, este 28 de diciembre,
Aquel susto que pasé de niño ya había pasado al olvido. Mi padre aún trabajaba en la casa funeraria del pueblo, y por ser un pueblo no muy grande, era común que llegaran cadáveres de conocidos, vecinos y amigos, y él tenía que prepararlos para presentarlos ante su familia. En ocasiones no llegaba a dormir a casa de tanto trabajo que tenía, y cuando lo hacía llegaba bastante tarde, pero hace poco él llegó más alterado de lo acostumbrado. Se repetía varias veces que algo no había funcionado. Empezó a hablar por sí solo otra vez por las noches. Esa noche no quiso cenar. Siempre lo esperaba para platicar y cenar juntos, pero en esa ocasión no quiso nada de comer. Lo noté bastante serio, sumergido en sus pensamientos, así que se me ocurrió preguntarle si algo había salido mal en el trabajo. Me decía que no me preocupara, pues no habían salido las cosas que él esperaba, pero que sobre todo él estaba bien. Al cabo de un par de horas después, me encontraba estudiando en mi habitación. Sabía que mi padre dormía, así que procuré no hacer ruido alguno. Normalmente, las noches en nuestra casa reinaba el silencio absoluto. Solo nosotros dos vivíamos en la casa, y no había nadie más que hiciera ruidos. Era extraño escuchar sonidos, y justo cuando llegó el momento de irme a dormir, por fuera de mi habitación, escuché que mi padre caminaba hacia el baño. No le di nada de importancia. Yo ya me encontraba cansado, por lo que me fui a dormir. Apagué las luces y cerré los ojos. Fue cuando volví a escuchar que mi padre pasaba por fuera de mi habitación, pero parecía ser que se había quedado justo frente a mi puerta cerrada. Esto me extrañó bastante, por lo que me levanté para preguntar si necesitaba algo, pero al abrir la puerta no había nadie allí. Yo estaba muy seguro de que había escuchado bien cuando se había parado frente a mi puerta. Además, el viejo ya no era tan rápido. Decidí dejar la puerta abierta por si él regresaba y necesitaba algo. Me acosté en mi cama, prendí un rato el celular y estuve esperando un momento a que pasara nuevamente. Y al cabo de unos 15 o 20 minutos ya no volvió, así que decidí dormirme. Pero mientras me acomodaba, logré ver algo de reojo. Era la silueta de alguien que caminaba por el pasillo por fuera de mi habitación. Era una sombra mucho más alta que la de mi propio padre. No la alcancé a distinguir con mayor claridad. Esperé en silencio a que pasara nuevamente, pero no sucedía nada. Así que tomé mi celular y encendí la linterna. En un momento llegué a pensar que podría haber sido mi padre, pero al asomarme al pasillo, allí la vi. Esa figura se encontraba frente a la puerta del comedor. Solo se tambaleaba, no hacía nada de ruido, parecía que levitaba. Fue cuando me vio y se quedó parada frente a mí. Rápidamente busqué el apagador y al encender la luz, aquella figura se desvaneció frente a mis ojos. No comprendía lo que había ocurrido. Quizás se trataba de mi imaginación o de una pesadilla, igual de las que había tenido de niño, o no estaba del todo despierto y había caminado dormido. No supe qué estaba pasando en ese momento. Sin embargo, comencé a sentir una sensación de ansiedad bastante grande. Después sentí mucho miedo. Me apresuré a correr a mi habitación y pude sentir un inquietante sentimiento que no había sentido hace mucho tiempo. Fue inevitable y recordé aquella sensación que tuve cuando mi papá se encontraba hablando con alguien en la cocina. Me envolví por completo en las cobijas. Nuevamente no podía conciliar el sueño y mientras me mantenía en silencio, pude escuchar los mismos ruidos de hace años. No sabía si tenía que asomarme o no. Podía escuchar que alguien se movía dentro de mi cuarto, y de repente aquellos ruidos cesaron. Me quité la cobija de encima. Pude notar que ya estaba amaneciendo. Corrí a cerrar la puerta. No pasó mucho cuando comencé a escuchar ruidos ya más familiares. Ya era la hora que mi papá se levantaba para preparar su desayuno. Así que rápidamente me dirigí a la cocina para encontrarme con él. Al ver a mi padre prepararse el desayuno,
Me dio la impresión de verlo más cansado de lo normal. Su rostro ya se notaba más viejo que otras ocasiones. Me acerqué a él y le pregunté si se había paseado en la noche frente a mi habitación. Se quedó en silencio un momento sin mirarme. Me daba la espalda y en eso se dio media vuelta y me preguntó: ¿acaso tú la viste también? Inmediatamente me acerqué a él y en silencio le dije que había alguien más en la casa. Él se quedó sin decir palabra alguna hasta que me respondió: sí, y llevo años queriéndola sacar de aquí, pero ya no puedo más. Estoy viejo y cansado. Me extrañó su respuesta, por lo que le pedí que me explicara más al respecto. Me contó que poco tiempo después de que mi madre falleciera, contactó con una persona que fue a reconocer el cuerpo de alguien a la funeraria. Allí fue donde le explicó a aquel chamán que él podía contactar con los muertos mediante un ritual que se tenía que hacer con elementos de difuntos. Mi padre, en su momento, había solicitado que le dejaran preparar el cuerpo de mi madre. Tenía un mechón de cabello de ella y algunas de sus pertenencias antes de morir. Por ello, a mi padre le pareció sencillo hacerlo por sí mismo. Pero algo había salido mal, pues a quien atrajo del más allá fue a alguien muy diferente. Al principio creyó que se trataba de cualquier espíritu, pero todo apuntaba a que se trataba de la Santa Muerte. Se le aparecía a mi padre de repente en la casa, en las habitaciones o en el comedor. Al principio la ignoraba y no le hacía caso, pero su presencia se hacía cada vez más constante, hasta que cada noche la tenía que acompañar para preguntarle por su esposa. Pero lo que la Santa Muerte quería era llevárselo a él. Siendo muy honesto, me pareció una historia muy ficticia la que me contó mi padre. De hecho, en ocasiones lo escuchaba ya delirar, pero por primera vez en muchos años, su semblante ya mostraba cierta preocupación y temor por su vida. Me acerqué a mi padre y lo abracé. Me imaginé que ya estaba perdiendo la cabeza de tanto trabajo con muertos y que ya no podía siquiera con su vida. He de suponer que esto ya le estaba afectando de alguna manera y hacía que imaginara cosas. Después, le pedí que me diera un poco de tiempo para organizar mis cosas, pues yo le ayudaría en la funeraria. Él aceptó, terminó de desayunar y se fue al trabajo. Regresé a la escuela un poco antes de lo habitual para ayudar a mi padre. Entré rápidamente a arreglar mis cosas, pero cuando estuve a nada de salir de la casa, escuché ruidos provenientes de la cocina. Lo primero que se me vino a la mente fue que mi padre se había regresado antes, pero tuve una sensación de ahogo en el pecho que hizo que me detuviera antes de ver hacia dónde estaban los ruidos. Se podía escuchar que alguien arrastraba las sillas y abrían los cajones. En cierto modo me tranquilicé un poco, pues eso indicaba que quizás sí se trataba de mi padre. Pero al asomarme no encontré a nadie. Esto ya me parecía demasiado. Ya no podía más con todo ello, por lo que me quedé parado en silencio mientras observaba todo para ver si encontraba el origen de aquel ruido. Y en ese momento, la silla del comedor se recorrió por sí sola y los cajones de los cubiertos se abrieron por completo. Aún recuerdo que me había quedado pasmado. No tuve el valor de quedarme más allí, así que tomé mis cosas y salí de la casa corriendo. Lo único que se me ocurrió fue ir por mi viejo para llevármelo lejos. Quizás salir unos días del pueblo mientras que las cosas se tranquilizaban, pero al llegar a la casa funeraria, el dueño me estaba esperando. Me pidió que me llevara a mi padre a descansar, ya que lo miraba muy delicado. Mi padre estaba preparando un cuerpo con toda tranquilidad. Me vio, dejó las cosas a un lado y me pidió que lo llevara a casa. Le comenté lo que había pasado y que no era seguro regresar. Sin embargo, fue más insistente en que lo llevara, pues decía que ya lo estaban esperando. No tuve más remedio que llevarlo. Sin embargo, fue con mis condiciones. Llegamos a la casa y después de verificar que todo estuviera tranquilo,
nos encerramos en mi habitación. En lo personal, fue de los mejores momentos que pasé con mi padre. Vimos la televisión, comimos juntos y nos pusimos al día. Y al llegar la medianoche, él se recostó sobre mi hombro y se quedó dormido. Cuando menos lo esperé, desperté y mi padre seguía recostado a un lado mío. Lo acomodé en la cama nuevamente. Escuché una serie de ruidos provenientes del pasillo. Me acerqué a la puerta y la abrí un poco, lo suficiente para poder observar. Fue entonces cuando vi una silueta oscura pasar frente a mí. Esta se dirigió hacia las escaleras. Descendía lentamente. Busqué un bat que tenía cerca de mí. Abrí la puerta rápidamente, pero aquella figura ya no estaba más allí. Un aire helado invadió el pasillo, provocándome un escalofrío que recorrió todo mi cuerpo. No supe a dónde se había ido aquello, así que decidí regresar con mi padre. Él dormía plácidamente, o eso es lo que yo creía, pues al acostarme a un lado de él, no escuché su respiración. Incluso me quedé inmóvil un momento para ver su pecho subir y bajar. Mas no fue así. Mi viejo acababa de fallecer a un lado mío. Han pasado pocos días de que esto ocurrió. Aún resiento la partida de mi padre. Me han dicho que quizá la Santa Muerte ya lo estaba procurando. Sé que esto sonará un poco increíble, pero cuando uno trabaja con la muerte, llegan a pasar una variedad de cosas. Y ante todo, dentro de mis recuerdos, mis padres seguirán con vida. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de Rede. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.